Juan, vacílate el fútbol. Y esta es la primera edición del podcast. Vamos a meterle veneno a esto porque, bueno, dijimos, oye, pero ¿cuánta cháchara podemos hablar nosotros? Vale, vamos a traer gente que sepa de verdad. Es que tenemos, desde febrero tenemos este episodio de Vacílate el Fútbol. Hemos estado hablando de cuentos, hemos hablando de cultura, de todo lo que sucede alrededor de este fenómeno y esta maravillosa fecha que se nos viene. Pero en el podcast, literalmente dijimos, pero vamos a empezar conversando con alguien serio, alguien que sepa de fútbol. Pero también te vamos a tirar unas para ver que, vamos a ver qué nos sale. Obviamente estamos con nuestro pana Humberto Turinese. El gran Turi. Gracias, muchachos. Qué bueno. El gran Turi, vale. Qué gusto siempre reencontrarnos y qué privilegio estar en el primer capítulo que ya es muy temático de lo que viene, claro. Que es el Mundial. ¿Hay sensación de fútbol ya? Sí la hay. Mira, el Mundial, y uno lo va sintiendo ya aquí en el país, lo de Venezuela es atípico porque nunca hemos estado en un Mundial absoluto y la manera como se vuelca la gente desde lo social, desde lo económico, ustedes lo saben muy bien, muchachos. Empresarialmente, estrategias de mercadeo, activaciones, el montón de empresas, el montón de espacios públicos y privados que ya tienen mapeado lo que va a ser el Mundial para activar un montón de estrategias asociadas a este gran evento que sí, que tiene un origen deportivo, pero que impacta socialmente como ninguna otra cosa. Pero ¿no te pasa, Turi, que en estos días lo estábamos hablando y de hecho me llamó mucho la atención algo que comentó John en estos días que estábamos haciendo streaming y creo que además es un debate que se está dando en redes sociales. Tú que has vivido el fútbol desde muy pequeño, de que eres un apasionado por el fútbol, de que debes tener recuerdos de todos los mundiales y más adelante vamos a picarte torta con eso. ¿No te parece que la conversación está tardando? O sea, que el mood ha tardado un poquito. John acaba de venir de Estados Unidos. Fin de semana. Y yo le dije a él, carrera de Fórmula 1. Imagino. No me sacaste coco. Miami. Yo le dije, me imagino, John, que Miami, a ser primero uno de los aeropuertos de entrada durísimo a Estados Unidos, siendo Estados Unidos sede del Mundial, yo me imagino el aeropuerto está vestido de todo el Mundial. Nada. Mira, en Estados Unidos esto es particular. A ver, Estados Unidos está sembrando el soccer, el fútbol, desde Estados Unidos 94. Yo te iba a decir, tienen 30 años en eso. Exactamente. Y están en eso. O sea, está como... Ahí van por fases, ¿no? Pero estamos esperando que llegue la gran fase de consolidación del soccer en los Estados Unidos. A ver, hay que echar la película para atrás. Cuando el Mundial de Estados Unidos 1994, el acuerdo fue con, en ese momento, Joao Belange, que era el presidente de la FIFA. Está bien, ustedes no son un país de tradición futbolera, no hay una liga profesional top élite como sí la hay en otras disciplinas deportivas en Estados Unidos, en el béisbol, en el fútbol, fútbol americano, sí, NFL, hockey y tal. Dicen, la condición para nosotros darle la sede del Mundial es que ustedes se comprometan a tener una liga profesional seria. Y a partir de ahí nace la MLS. La MLS hoy en día todavía no compite con las grandes ligas, sobre todo europeas, pero ciertamente en la región, en el continente, le ronca y mucho al MLS. En estructuras, en asistencia promedio a los estadios, lo que pagó Apple por los derechos durante 10 años, la MLS. Efecto Messi. 100% efecto Messi. Pero fueron... es parte de la jugada. Claro, 2.500 millones de dólares pusieron allí en la canasta a razón de 250 millones de dólares por los derechos anuales. En fin, la MLS ha crecido muchísimo. Sin embargo, todavía en el imaginario colectivo del ciudadano local estadounidense, la MLS no está en el primer lugar. Sí en asistencia, sí hay mucho consumo, sí, pero a mí me parece que en esa memoria colectiva o imaginario colectivo, todavía el soccer no tiene esa cabida ahí de... Entonces, mira, me pasó en la Copa América lo que tú viviste ahorita en Miami y que de repente llegaste al aeropuerto cuando quedan un poquito más de un mes y dices, pero ya va, ¿y esto cómo no está forrado del Mundial? Lo vivimos en la Copa América del 24. Nosotros fuimos con el canal a la Copa América a cubrir todos los partidos de Venezuela in situ. Estuvimos en California, estuvimos en Texas. Y nosotros esperábamos en un principio cuando aterrizamos, que nos pasó en Miami, primero aterrizamos ahí para conectar con California, y es que no había, hermano, ni una servilleta alusiva a la Copa América. Y faltaban 4 días para que arrancara la Copa América. Y decía, bueno, y así nos pasó en cada una de las ciudades.
a las que íbamos, no se sentía en la ciudad ese fervor por Copa América. Claro, el Mundial va a ser distinto. Y yo creo que a medida que más se acerque y cuando arranque, sobre todo el Mundial, allí sí ya vamos a ver otra cosa, otro ambiente. En gran parte impregnado por los turistas que van a llegar también. Sí, que yo creo que ahí hay mucha tela que cortar, porque hay dos cosas. Primero, México, ya sí, por ejemplo, el Paseo de la Reforma, hay toda una exposición de jugadores ya instalada hoy día. Pero como nosotros tenemos la expectativa de vivir el Mundial en Venezuela, tiene unas características muy poco replicables en el mundo. Y probablemente, en contraposición de la lógica, eso tiene que ver con la ausencia de Venezuela en los mundiales. Es decir, si Venezuela estuviera presente en los mundiales, obviamente nuestra atención estuviera muy concentrada en lo que pasa con Venezuela. Al estar ausente, 100%, sí. nuestra atención está concentrada en la afinidad del equipo que tú tengas. Sí, entonces, claro, hay un grupo que tiene afinidad por Portugal, un grupo tiene afinidad por España, un grupo tiene afinidad por Argentina. Entonces, estamos afines a todo el fútbol. O afinidad por el evento. Por el que evento. yo creo que, En general. yo nunca... No por Italia. Sí, dolorosísimo. Pero afinidad por el evento, porque tú dices, mira, van a ser 40 días el mundial. 40 días. 40 días, el mundial más extenso en la historia, porque, bueno, hay 16 selecciones más en comparación con lo que vimos en Qatar. 48 versus 32. Exactamente, 104 partidos. Así es. Va a duplicar en cantidad de partidos a el mundial que antecedió en los Estados Unidos. En 1994 fueron 52 partidos. El formato era distinto. Eran menos selecciones. De hecho, eran 24 en ese momento. 52 partidos. Sin embargo, tiene el récord hasta ahora histórico de asistencia a los estadios del Mundial de Estados Unidos 94. 3.5 millones de personas acudieron. Tenía estadios muy masivos. Muy grandes, de 80.000, 90.000 personas. Y se estima que para este mundial, entre las 3 sedes, va a tener Estados Unidos más partidos. 100%. Se estima un aproximado de 7 millones de personas que van a ir a los estadios. Y la proyección que hay es que el 40% de esos 7 millones van a ser turistas. Claro. Entonces, ahí va a haber ya un gran movimiento, pero una vez que arranque ya el evento. Yo recuerdo que cuando nosotros tuvimos la oportunidad de ir al Mundial de Rusia. Ok, en el 18. Bueno, sí, se comentaba mucho de, bueno, el tema turístico, el ruso es muy Más poco hermético. social, es mucho más hermético. Y el fenómeno, o sea, a mí me gusta mucho el fútbol, no al nivel, obviamente lo vivo como tú y como John, me gusta mucho el fútbol por el impacto social que tiene. Claro, todas las colaterales que hay. Las colaterales son una locura. Sí. Y yo recuerdo que cuando nosotros llegamos a Rusia, yo decía, ya va. Salíamos del partido, además que tuvimos ese partido Portugal-España, donde Cristiano hace ese golazo. Sí. Nosotros Tiro libre. presenciamos eso. ¿Tú Presenciamos eso. es lo que hiciste? No, vale, ese es el recuerdo del gordo de toda la vida. Mira, yo tengo Ese de toda la 4 vida. hijas. Tengo 4 hijas. El momento más feliz de mi vida fue cuando Cristiano marcó ese gol. Y ellas lo saben, han escuchado esto. Lo han escuchado y no les gusta mucho. Es parte de mi stand-up comedy que montaré algún día. Pero ese momento cuando tú sales del estadio y luego recorríamos las calles y luego veías a todo el mundo, independientemente de la camisa, abrazarse, te quedas hasta las 2 de la mañana conversando. Era el mundo entero en una ciudad. Ese fenómeno que vas a vivir durante 40 días este año, yo creo que literalmente se va a encender la mecha el día que arranque. Mira, yo quedé impactado, sí, el día que arranque. Estoy de acuerdo. Sobre todo allí en México. Por la sede que tiene. México sí se va a vivir un poco más ese color Latino, ¿no? latino y del fútbol, porque México sí es un país 100% futbolero. Claro. 100%, pero es que por lejos, después puede estar allí el béisbol, otras disciplinas deportivas, pero es que la brecha que hay entre el fútbol como industria de entretenimiento y lo que mueve en México, la diferencia que hay con otras disciplinas deportivas es muy marcada. En Estados Unidos no, lo que hablamos. En Estados Unidos está todo más parejito. Béisbol, NFL, baloncesto, soccer, que ha ido creciendo, pero está todo más repartida la torta allí. Y Canadá va a tener menos partidos. Canadá tiene como un toque simbólico realmente. Sí. Bueno, creo que entre Canadá y México está el 25%, el resto Estados Unidos. Sí, gran parte del el grueso de los partidos van a estar en México y sobre todo ya en las instancias, en Estados Unidos. Y las instancias decisivas se van a concentrar Se concentran en Estados Unidos. Sí. Básicamente. Pero mira, hablando de esto y del impacto, en estos días estábamos en un conversatorio, en un grupo de trabajo,
Y buscando data que está publicada por la FIFA, ustedes la pueden buscar en FIFA.com, Nielsen hizo un estudio digital de la repercusión que tuvo el Mundial de Qatar. Yo quedé impresionado cuando vi las estadísticas. 5.000 millones de interacciones se propiciaron en el Mundial de Qatar en plataformas digitales. 5.000 millones de interacciones. En ese momento, el mundo tenía poco más de 6.000 millones de habitantes. Estamos hablando que prácticamente, si lo llevamos per cápita, prácticamente todo ser humano en el planeta, en el Mundial de Qatar 2022, al menos le dio un like a una publicación del Mundial. Dijo en algún momento algo vinculado al Mundial. Consumió algo calculemos duplicidad, porque son interacciones. Calculemos duplicidad, pero también hay que contemplar que no todo el mundo tiene internet. Claro, pero... Lo cual habla de una gran incidencia. Exacto. El impacto, a mí me pareció 5.000 millones de un número interacciones. Insólito. Y se espera para este mundial que supere los 7.000 millones de interacciones. Estamos hablando de plataformas digitales. Interacciones desde una foto que posteaste, una camiseta que compraste, una taza que dice algo del mundial, brandeada con el mundial, algo que subiste, que compartiste, un hashtag, un like, un comentario. Interacción. Y el partido final, Argentina-Francia, reunió a 1.500 millones de personas en la televisión. Sí. Para que pongamos una dimensión. Es una bestialidad, bro. Para que pongamos una dimensión. Cuando hablamos del Super Bowl, que es el evento cumbre del deporte en los Estados Unidos, cuando el momento más álgido ha tenido el Super Bowl, estamos hablando de 115 millones de personas viendo. 10 veces más tuvo el partido que por cierto, partidazo. Bueno, la final insólita. Me parece más insólita en la historia de los mundiales. Pero, y en ese momento estamos hablando que representaba cerca del 30% de la población mundial, 1.500 millones de personas viendo en vivo en la televisión la final. Y luego, aparte están las datas, la estadística que hablábamos de interacciones en plataformas digitales. Nada, pero es que, y no porque yo sea futbolero y pertenezca a este gran movimiento, no solo como aficionado hincha que soy, sino también, bueno, me gano la vida en esto. Es que no hay un evento, y sobre todo sin duda, por la periodicidad que tiene, estamos hablando de 40 días. Esto no es que es todo el año. Esto no es que tú reúnes 1.500 personas a lo largo de todo el año. No. Vinculado al entretenimiento, cuyo origen es el deporte, que mueva más que el Mundial de Fútbol. No lo hay. No existe. Me encanta esa acotación, porque no es del deporte, es del entretenimiento. Claro. Dame un evento de entretenimiento que mueva ese volumen. No lo hay, hermano. Porque luego, a ver, lo hablábamos hace rato y nosotros lo debatimos constantemente. Mi caso, o sea, yo no soy una persona que consume fútbol hardcore, pero el Mundial. O sea, te pongo el caso de mi esposa. Mi esposa no ve un partido de fútbol nunca. Pero estás acá de hablar de la final del fútbol, del mundial pasado, y mi esposa estaba sentada viendo por todo lo que genera, por el FOMO, por las conversaciones que todo el mundo está hablando de esto y yo no sé nada, yo tengo que ver los partidos. Entonces, yo creo que este año, sin duda alguna, ya que no solamente tenemos el mundial más largo, no solamente son los 40 días. El uso horario nos favorece. Nos favorece mucho. Muchísimo. Entonces yo creo que con Corea-Japón fue un desastre. No, vale. Fue el peor. Y en el Mundial de Qatar había partidos 6, 7 de la mañana. Aquí estamos hablando que todos los partidos son a partir del mediodía, bro. Es una belleza. Una belleza. La eficiencia laboral comprometida. No, la eficiencia. Y 40 días, comprometida. John. 40 días desde ya. Dígame la primera ronda que hay 4 partidos diarios, que está todo, dame fútbol. Estamos hablando 12, 3, 5, 6, 7 de la noche, 9 de la noche, hay partidos 11 de la noche, hay partidos medianoche. Sobre todo Australia, Corea del Sur, buscando también, compensar por cuestión de uso horario. Y desde ese lado, Turi, porque lo decías hace rato, obviamente tú tienes el privilegio, sin duda alguna, de vivir de lo que te apasiona. Porque, a ver, obviamente tu relación con el fútbol es desde muy chamo, sí. O sea, lo has visto en tu familia, has estado muy involucrado, es una pasión realmente tuya. No, el Turi no periodista deportivo, Turi fanático. Las expectativas de este mundial. Altas siempre. Mira, lo que pasa es que para mí... ¿Pero qué te emociona? ¿Qué te emociona que tú le estás viendo este mundial que dice, esto me tiene... Mira, las emociones crean vínculos. Las emociones crean comunidad. Y el mundial representa para mí algo muy emocionante porque desde niño, en mi casa, el mundial fue una gran celebración. Yo tengo papá italiano, mamá española. Entonces se podrán imaginar. Y seguidores del fútbol. Mi papá es hincha de su selección de Italia, de Venezuela,
porque mi papá llegó con 9 años a Venezuela. Mi papá llegó a ser médico de la Vinotinto Sí. en 2 procesos de eliminatorias mundialistas. Mi papá me inculcó, no Italia, no renegándola, me inculcó Venezuela siendo el italiano, porque él se acercó mucho al fútbol venezolano. Y mi mamá ama su selección de España. Yo soy del Barça por mi mamá. Entonces en mi casa la conversación fútbol siempre ha estado en la mesa, en un viaje, en el carro, donde fuera. Y los mundiales siempre fueron una gran celebración. Entonces eso para mí ya es emocionante, porque a mí me lleva a esos momentos en familia, con los amigos, la casa llena de panas viendo los partidos del mundial. Y para mis papás no era algo fastidioso o algo atípico reunir gente para ver deporte o ver fútbol, no, es que ellos fueron los promotores de esto desde toda la vida. Entonces, esas emociones que yo recuerdo y que tengo tan frescas en la memoria, antes de ejercer ya el oficio de comunicador social, porque ahora esto también es parte de mi trabajo, pero yo tengo anclado esto, el mundial, y esas expectativas, respondiendo a lo que tú dices, primero desde el argumento de la emocionalidad, que eso crea vínculo y comunidad. Y eso es algo muy poderoso que tiene el mundial. El mundial emociona, con lo cual genera encuentro, genera comunidad y genera vínculos. Las expectativas. A ver, yo soy un poco más purista romántico con el asunto de la cantidad de participantes. A mí me parece que hasta 32 estaba muy bien, porque yo soy de los que me gusta disfrutar más la concentración de calidad que de cantidad. Sin embargo, entiendo también el propósito de la FIFA, que es hacer cada vez más inclusivo el mundial, más global, respondiendo a lo que es el evento Copa Mundial de la FIFA. Entonces estamos hablando, mira, esto es un mundial, tenemos que integrar cada vez más países, selecciones, y volvemos a las historias colaterales. Va a participar Curazao, va a estar Haití. Haití jugó toda la eliminatoria en la CONCACAF fuera de Haití, porque el estadio principal en Puerto Príncipe de Haití está tomado. Haití vive desde hace más de 5 años una anarquía total en su país, guerra de guerrillas, de controles. Ahí no hay ley, ahí la ley es la del más fuerte y no podía jugar de local Haití. Y Haití se gana la clasificación jugando la mayoría de sus partidos en Curazao. A mí me parece esa una historia fascinante, maravillosa. Ya Haití si son héroes estar ahí. Si no tenemos esta ampliación de selecciones, es imposible que suceda. Era imposible. Entonces, esa oportunidad de tener a selecciones que no tenían previsto estar, porque no es lógico estar, y darle a la sociedad una inyección de alegría que probablemente ningún otro ente que no sea el deporte le puede dar, es una gran oportunidad. Totalmente. Tú sabes que, mira, para el nativo de Haití no ha habido en muchísimo tiempo algo que te refuerce más el gentilicio que esa clasificación al mundial. Y verte ahí, y cuando Haití juegue sus partidos, cuando suene el himno de Haití, no vale. En el gran evento global, planetario, ¿cuándo en la vida iba a suceder esto si no se ampliaba? Porque sí, Haití fue por última vez en Alemania 74, en otras condiciones. Entonces, ese tipo de historias hacen, claro, más conmovedor también, más integrador este evento, y es lo que persigue la FIFA definitivamente con esta ampliación. Voy a aprovechar este momento que hablas de historias, porque yo he escuchado por ahí que tú eres un gran fan de Ted Lasso. Me encanta, sí. ¿Crees que en este mundial vamos a ver historias de este estilo? De ese manager que está menospreciado, de ese equipo que está menospreciado, y de repente pegan un palazo y voltean todo. Mira, a ver, grandes batacazos en la fase de grupos no los veo. De repente sí algún resultado por ahí medio random, ¿no? De una selección random, y no lo digo desde lo peyorativo. Cuando hablamos random, para mí Curazao es una selección random en el mundial. Claro, es muy difícil pararse aquí en este instante y decir, mira, yo creo que Curazao gana. Exactamente. Sí, a ver. O la expectativa que tiene cada equipo es la expectativa de cada equipo. Pero cuando vemos todos los grupos, va a ser muy raro, por no decir casi imposible, que una selección de tradición o los que han sido campeones del mundo, que son 8 países los que concentran los títulos mundiales,
las selecciones altamente competitivas es muy raro que se queden fuera en la fase de grupos. No, vale, muy eso no raro. pasa, sí. No, fuera no. Eso No. pasa. Pero hay partidos, por Ah, ejemplo, un Portugal-Colombia es difícil de acertar el resultado. Bueno, pero un Uruguay, España. Es un Uruguay-España, es difícil de acertar el resultado. Francia-Noruega. Un Francia-Noruega. Francia es candidato, pero Noruega es tremenda selección. Para mí, No, lo tengo dicho Francia aquí. ya. En ese Lo tengo partido, dicho Francia. aquí. Noruega, el equipo revelación del mundial. Pero tú sabes que a veces Ajá, ¿tú cuando... estás de acuerdo con eso, Turi? ¿Qué pasa? Y Porque- hay muchas historias alrededor de esto. Cuando llega una selección que no es de las potentes, poderosas, de las históricas, pero que llega con esa etiqueta de esta va a ser la selección revelación, echas el manto. Porque revelación es algo que tú no estás esperando. Entonces, estamos esperando mucho de Noruega. Entonces, ojo con esto, tiene tremenda selección. Esto me recuerda un poco a lo que pasó con Colombia en el Mundial de Estados Unidos 94. A Colombia incluso la tenían como una de las candidatas a ser campeona del mundo. Colombia le había hecho 5 en el Monumental de Buenos Aires, Argentina. Qué bonito partido, vale, cómo me gustó. La mandó a jugar el repechaje con Australia. Incluso forzaron el regreso de Maradona, que no estaba en la selección, se había retirado de la selección, había, bueno, pagado sanciones por dopaje, etcétera. Y dicen, mira, tenemos que aferrarnos aquí al dios, a Maradona, para poder ir al Mundial. Estaba en crisis Argentina. Ah, sí. Pero ¿a dónde iba? Colombia entonces, después de aquello, llegó, era todavía la generación de Valderramas, Prilla, de Higuita y compañía, llega con esa gran etiqueta de candidato al Mundial y no pasó la fase de grupos. Y así hay otros casos. Entonces, Noruega sí tiene una gran selección. Noruega eliminó a Italia en la fase de grupos en la clasificación al Mundial, la mandó al repechaje y luego Italia se queda fuera en el repechaje. ¿Tú quieres hablar de Italia? No, No es necesario. no es necesario. Pero cuando uno tiene tanta expectativa por una selección que no es de las tradicionales y uno dice, esta va a ser la revelación, pero es que yo creo que estás matando el argumento de revelación o el espíritu de la revelación porque revelación es algo que tú no esperas, Claro, algo lo que pasa- te sorprendió. Lo que pasa es que a la pregunta, ¿cuál tú crees que es el equipo revelación? Hay una respuesta. Claro. Esa respuesta puede decir cualquiera y si eso sucede, cumple con esa premisa. Claro, pero tiene tantos buenos jugadores Noruega hoy en día. Y el equipo noruego que llegó a cuarto de final en la Champions. Es decir, no solamente es un tema El de Bodo selección. El Bodo llegó muy bien, además Sí. con una clasificación muy buena. Puede hacer sin ninguna duda una buena fase de grupo. Claro, Turi, pero tienes que mojarte. Tienes Ok. que mojarte porque nosotros en el streaming, mira, tanto John como Darwin, ahí que es siempre nuestra voz de la conciencia aquí. Y ya de mi parte, ya nosotros dimos ¿quiénes son los 4? ¿Cuáles Y son la para ustedes? revelación. No. No, pero es que, Danos los ok, tuyos. pero hay una premisa previa. Hay una premisa previa que es, te digo, de una... este mundial parece muy europeo en la estadística. O sea, Yo estoy ahí. Y Sí. ya te explicaré, o te daré mi argumento. O sea, parece muy europeo porque las grandes selecciones americanas de Norteamérica, bueno, Estados Unidos no tiene un No, buen vale, momento. no. Pochettino no está llevando un gran proceso para la selección estadounidense. México, bueno. No termina nunca con concretar. Anima, pero no termina Ni nunca con Estados concretar. Unidos ni México van a ser Bien. campeones del mundial. no van a No, ser campeones vale, del mundial. estamos Luego, claros. cuando uno piensa en Latinoamérica, salen 3 nombres que son Brasil, que tenemos una expectativa rara de saber que ha venido de un proceso muy negativo. Sí. No muy negativo, pero no al que estamos acostumbrados en la No es la eliminatoria. Brasil pentacampeona. Pero tiene un Ancelotti que aparentemente está apretando ciertas tuercas y parece que sorprende, pero uno dice, no creo porque llegue para campeón. Y una Argentina que parece que está en un fin de ciclo, probablemente que no necesariamente puede apuntar para un cuarto de final, algo así, pero para campeón parece que le queda largo el alcance. Y un Uruguay que, bueno, Uruguay es una gran selección, pero tiene una garra que le va a llegar hasta un punto que no podemos predecir. Pues. Yo tengo por encima a Uruguay en ese top 3 de latinoamericanos a Colombia. A Colombia. A Colombia la tengo por encima de Uruguay. Me gusta. Brasil no hay que descartarlo jamás y nunca. Ciertamente Brasil tiene Pero rastro, lo ves más de un octavos a un Brasil. incluso avanzando un poco más. Sí. Después hay que ver los cruces. Ojo, que fíjate el tema cruces. Si Portugal termina líder de su grupo y Argentina termina líder de enfrentan su en grupo, cuartos. en cuarto de final en Kansas, Sí. tenemos The Last Dance, Cristiano Ronaldo, Messi. Ese es mi partido de la sueño. historia. Ah, no, No, hermano, yo creo que del mundo entero. eso es cine. Del mundo entero, cine. sí. Eso es cine. Imagina, es que Con yo el tengo- riesgo, la FIFA con está el soñando con riesgo, eso. con La el FIFA riesgo está de soñando que con eso. Argentina le gane a Portugal y Claro. o sea, ya ahí se catapulte toda conversación. No hay Ojo. discusión más. para que se ese partido, repito, tienen que terminar líderes del grupo. Portugal le tiene que ganar a Colombia en Miami. Exacto, más, digamos, un poquito más exigente lo va a tener Portugal porque está en el grupo Colombia.
El grupo de Argentina da sueño. tiene, sí, Argentina lo pasa sin ningún problema de primero. Sí. Entonces, como te digo, visualicemos la salida de ambas selecciones. Cristiano, Messi, ¡Las seas armas! las bandas No, de sí. capitán, No. saliendo las dos selecciones. Brother, yo creo que se puede llegar a superar los 1.500 millones de No vale, espectadores eso va a de la tocar los final 2000. Francia-Argentina. Eso toca los 2000. Sí. Hermano, Cristiano, Messi, cuarta despidiéndose. final. Y ya sabemos que para uno de los dos va a ser el último partido, probablemente en sus carreras. Al menos a nivel de selecciones lo va a ser. Mira, si nosotros tenemos la oportunidad de estar allá, yo me comprometo a hacer en vivo de este señor aquí llorando desde el minuto 1 hasta el minuto 90. Mira, el guionista de la vida. Ese Te lo va a capítulo regalar, ya lo te lo va a escribió. te lo va a regalar. Entonces, mira, volviendo a lo que estamos hablando, a ver, yo creo que el impacto climático va a tener una incidencia Sí. muy, muy marcada en este mundial. Se va a jugar en verano, muchachos. 34 grados por ahí. Sí. El verano de los Estados Unidos, el verano en En México. México. Ahí de 35 grados para arriba. Entonces, las selecciones que mejor condición atlética tengan, y no digo desde una preparación física, porque no da chance de preparar nada, los jugadores van a llegar Como vengan de su equipo. de sus equipos y muchos de ellos con 70 partidos encima en menos de un año. Partidos no solo locales, sino internacionales. Turi, obviamente, 3, 4, 5 secciones de los equipos que están llegando a la final. Por ejemplo, Portugal tiene varios jugadores en el PSG, pero ya hay varios que se están borrando. No necesariamente con las lesiones obvias como el tema Mbappé. Que tema están tal. dosificando. Sí, pero que están ahí ya Sí. para atrás. Pero fíjate, final de la Champions es el 30 de mayo. Sí, señor. El 11 de junio arranca el Mundial, 11 días después. Así Y en es. la final de la Champions vas a tener jugadores de la selección de Inglaterra importantes, Rice, Saka. Estamos hablando jugadores titulares capos en Inglaterra. La selección de Francia. De la selección de Francia vas a tener en el Paris Saint-Germain. De Marruecos, Hakimi. De Portugal vas a tener varios. Nuno Méndez, Sí. No, John mira, Neves, John Neves me Vitinha. encanta, pero Vitinha y Nuno Méndez, que cuidadito. ¿Ah? ¿sabes? Yo por Que eso, va, yo por eso que iba al vas a Bayern. todo, es una Champions, vas a todo. Yo por eso iba al Bayern ayer, para que no jugaran más. Vas a tener a Pacho, que es titular indiscutible, central Ecuador. de Ecuador. Vas a tener a Marquinhos de la selección de Brasil. ¿Qué partido se tiró Pacho ayer? Una bestia en esa semifinal contra Contra el Bayern. Sí. Entonces, el tema físico va a ser muy relevante. Y ya tuvimos como una muestra en el Mundial de Clubes el año pasado. El Mundial de Clubes fue en los Estados Unidos. ¿Ustedes se acuerdan que casi que cada 10, 15 minutos veíamos a los jugadores en la raya pidiendo hidratarse? Sí. Y las quejas que hubo de parte de los entrenadores. La humedad, pana. La humedad, el calor. Entonces es allí donde las selecciones que logren mezclar mejor poderío físico con, evidentemente, riqueza en recursos técnicos y talento, son las grandes candidatas. Y por eso yo tengo ahí como una de las máximas candidatas a Francia. Sin duda. Francia tiene poco más del 70% de su universo de jugadores de selección son afrodescendientes. Afrodescendientes. Entonces Tienes el ADN. tienes el ADN, tienes poderío físico Claro. y tienes una riqueza de talento y técnica en Francia maravillosa. No, Olysée. Francia tiene un equipo Imagínate este ataque. imparable. Este ataque, Doué, Dembélé, Que está en su hype. Olysée y Mbappé. No, seas malo. Dembélé, Doué, Olysée y Mbappé. Nada ¿Qué? más en ataque. ¿Qué defensa paras? Porque tú vas a tener 2 buenos centrales, un lateral bueno y tal, pero tú tienes que tener 4 superestrellas para parar eso. Eso, y además yo creo que va a ser mundial por esto que estamos hablando del impacto, el rigor del clima, muy de los mediocampistas. Los mediocampistas son los que sostienen los equipos, los que mantienen el orden en los equipos. Cuando tú pierdes el mediocampo, se parte en dos el equipo. El equipo se ensancha, el equipo queda partido entre ataque y defensa porque el mediocampo no lo estás controlando. Ahí es donde Y veo ahí es poderoso a España y Portugal. Ahí es donde España tiene controlado todo. Y ahí vamos a Vamos al mis segundo. otros candidatos. España-Portugal. Tienen mediocampos imperiales. Para mí el mejor mediocampo del Mundial es el de Portugal. Sin duda. es el de Portugal. Bruno, Vitinha. Vitinha, John Neves,
Esto es una locura. Bernardo Silva. No. El mediocampo de Portugal es una maravilla. Entonces, los que logren imponerse, los que logren controlar los partidos del mediocampo, los tiempos del partido también, además la organización, que en gran parte reposa, repito, desde el mediocampo, van a tener allí ventaja. Y por eso, entonces... España, entonces tenemos a Francia y tenemos a España hasta ahora. Sí, y Portugal. Y Portugal, claro. Y Portugal. Y hay una selección, pecho frío histórico. Inglaterra. Inglaterra. ¿La vas a meter aquí? Pero que tiene un técnico alemán, Thomas Tuchel, que le hacía falta a Inglaterra, un técnico con carácter, un técnico de esa raza alemana. Y un pedazo de loco que se llama Harry Kane que la está partiendo. Entonces, jugadores tiene. Siempre ha tenido, de toda la vida, muchachos. Pero le faltaba, ¿cuántas críticas no hubo con Gareth Southgate, el técnico de Inglaterra? Sí, señor. Ojo, que Inglaterra llegó a semifinales en Rusia 2018, Inglaterra también en el Mundial de Qatar, Inglaterra ha estado allí, pero siempre está allí y cuando llega el partido bonito no da el gran golpe. Entonces, no descartemos a Inglaterra, porque yo creo que la incorporación de Tuchel como técnico le puede dar esa personalidad, ese carácter competitivo que le ha faltado a Inglaterra muchas veces. Y luego, esos son mis 4 grandes candidatos. Ahí lo tienen cerrado. Francia, Portugal, España, Inglaterra. Ordenenlos como quieran, pero yo tengo en primer orden a Francia y ahí cerca España, Portugal. Quizás incluso hasta un poquito más Portugal. Un poquitico más Portugal. Cuidado. Yo creo que yo estoy con esos mismos 4, pero veo a España un poquito más. ¿Por qué? Porque siento que tiene muy bien atajado el equipo, está muy bien mascado el equipo. La única duda que tengo, que la tengo en Portugal también, para que tú veas, es el 9 en las 2 selecciones. Obviamente Cristiano está en Portugal, pero bueno, Cristiano está 3 centímetros menos con su capacidad física a los 41 años. Administrado. Ese segundo jugador, ese segundo 9, wow, de que tengo duda. En los últimos partidos Portugal se quedaba a 0, se quedaba atacando 10 veces sin marcar. Ese 9 que es el que va a dar el gol in extremis y tal, me preocupa. Ahí tienen que trabajar tanto Argentina como Portugal para que Messi, en el caso de Argentina, Portugal, en el caso de Cristiano, ellos graviten y trabajen en los últimos 20-25 metros de la cancha. Que eso puede ser peligroso. Pero en el fútbol actual, lo estamos viendo con el PSG Bayern. En el fútbol actual hay 9 jugadores dándolo todo en defensa y todo en ofensiva. Claro, bueno, o hasta 10, pero hay uno, tanto Messi como Cristiano, en sus selecciones que no lo van a poder hacer. No le pida. Aparte estamos hablando de uno de 41 años y otro que el 24 de junio, día de la batalla de Carabobo, por cierto, cumple 39 años durante el Mundial, que es Messi. Messi cumple 39 años el 24 de junio. ¿Qué le vas a pedir tú? Que además que no solo lo climático, vamos ahora a la cantidad de partidos. Tienes que sumarle un partido más a este Mundial. Son 8 ahora para ser campeón. Porque se suma la instancia de 16avos de final por la ampliación de cupos y de participantes. Y la lógica indica, Turi, que esos 3 primeros partidos de Argentina, o los 2 primeros partidos de Argentina, Messi debería jugar menos minutos. Exacto. Pero Messi no va a querer salir. Pero Messi Messi con la madurez que tiene que llegar a un acuerdo con Scaloni. Y mira, sobre todo la fase de grupos regular, dosificar 70 minutos, 75. Yo creo que cuando tú empiezas a escuchar las opiniones hoy en día, muchos coinciden que un Messi y un Cristiano en la primera fase van a ser administrados. Sin no duda. Tiene sentido ninguno de los 90 minutos. No tiene sentido inclusive Yamal con la elección no pareciera jugar los primeros 2 partidos. Yo creo que Yamal no llega el primero. Se está hablando de esto, exacto. O quizás ya en el segundo partido vea algunos minutos para entrar en ritmo de juego, porque una cosa... El tercer partido contra Uruguay. Yo no sé si lo pondría volviendo una elección a jugar contra Uruguay. Pero es que piensa los grandes jugadores. O sea, piensa un Cristiano, piensa un Messi, piensa a un Harry Kane. Yo creo que todos estos jugadores en la primera fase se van a administrar. Sí. El tema, ya en el último partido, ¿qué pasa? De fase de grupos, ya tú sacas cuentas el primer lugar del grupo, ¿no? Y el cruce. Porque aquí juega mucho la planificación posterior, después de la fase de grupos. Claro. Sobre todo esta primera fase de grupos. Claro, mira, ok, si yo quedo segundo, me voy a encontrar de repente con Inglaterra, con Francia en 16avos, en octavos, en muy temprano. Tenemos que asegurar el primer lugar. Entonces, eso juega mucho en ese último partido. Ahora, si Argentina llegara allá con el primer lugar asegurado del grupo en el último partido, no lo juega. Messi ni lo juega. No lo juega. Sí, no va a pasar. Yo creo que no va a pasar. Yo creo que sales. Siempre
la sensación, el ritmo de juego es muy importante, de competencia. Eso es lo que le va a faltar a Lamine, que es lo que me preocupa en el caso de España. Porque una cosa es que tú llegues bien con el alta médica y bien físicamente, y otra cosa es el ritmo de juego y competencia. Claro. El ritmo de competencia te lo da la competencia, te lo dan los partidos. Y Lamine va a llegar al Mundial a con demostrar. un mes y medio sin haber jugado un partido de fútbol. Entonces hay que ver cómo va a estar en el timing, en el ritmo de juego. Sí. Por suerte para él es muy chamo, tiene 18 años y lo puede agarrar rápido. Y muy talentoso tú. Demasiado. El talento de Lamine se pierde de vista. Hoy en día es el futbolista para mí más talentoso que hay yo también lo tengo rankeado en el fútbol mundial. A mí, yo veo los partidos del Barça, más allá que yo sea del Barça, yo prendo la televisión por Lamine y no siento lo mismo cuando no está Lamine. Digo, me falta algo hoy. Me falta la magia. Me falta el malabarista. Bienvenido a lo que yo he sentido en los últimos años con Cristiano. Claro. Que no está Cristiano y digo, ahora, Olise está a ese nivel. No llega al nivel fantasista de Lamine. Lamine es magia pura. Eso es lo que tú acabas de decir, es magia. Y Lamine, la elasticidad de Lamine, a mí me impresiona, muchachos. Vean la pegada de Lamine a tres dedos. Sí, vale, los pases. Los movimientos de Lamine son elásticos. Que el tres dedos a veces es casualidad, ¿no? Para él es una regla. Exacto. Y ese tres dedos es casi imposible. Ahora, tiene que pedirle permiso a Cuaresma, por cierto. Es de goma. Cuando le pega tres dedos, es de goma. Tiene que pedirle permiso a Cuaresma. Cuaresma pegándole a tres dedos de los mejores en la historia. Olise es un gran regatador en carrera. Tiene una condición atlética física que me parece es superior ahí a Lamine, atléticamente. Y la definición en segundo palo. Le pega muy bien, es un gran definidor. Tiene que ir cada vez ajustando más la definición Lamine. Son jugadores parecidos pero distintos a la vez. Sin embargo, de los más desequilibrantes y que más dan gusto ver hoy en día. Mira, tenemos 20 minutos hablando y todavía no hemos nombrado a Vinicius. Oye, Vini. No hemos hablado de Vinicius. Lo que pasa es que Vini es una caja de sorpresas. Es que ese Brasil está como... Sí. Está raro. Pero a veces, mira, estas selecciones históricas, estamos hablando del pentacampeón del mundo, nadie tiene más títulos que Brasil. Cuando llegan así, de repente, mira, pasó con Argentina. Pasó con Italia. Con Italia. En el Mundial de Alemania 2006, Italia venía precedido del Calciopoli, el escándalo que había en Italia. Italia llega al Mundial en medio de muchas críticas en su juego, lo que había pasado con el Calciopoli, y termina siendo campeón del mundo. Y pasó con Argentina en el Mundial de México 86. Pedían la cabeza de Bilardo. Incluso la propia presidencia, el gobierno argentino, había exigido que salieran de Bilardo. Era un tipo no grato y terminaron siendo campeones. Entonces, con Brasil, en este momento, no hay mucha expectativa, pero ojo, grandes jugadores tienen. Y si Vini anda clarito de aquí, que es el reto que él tiene. Lo bueno es que está un técnico como Ancelotti, que ha sido como un padre para Vini. Por eso lo buscan en Brasil Ancelotti. Dijeron, mira, nuestra máxima estrella, ¿quién es? No es Neymar hoy en día. No. Es Vini. Nosotros tenemos que trabajar esta selección y que la piedra angular sea Vini. Y para que esto resulte, Vini tiene que estar cómodo, tiene que estar a gusto, tiene que estar bien. ¿Y quién mejor que Ancelotti? Ancelotti sacó lo mejor de Vinicius. Cuando Zinedine no lo quería en el Real Madrid, lo apadrinó Ancelotti y la mejor versión de Vinicius la vimos con Ancelotti como técnico en el Real Madrid. Entonces, si Vini llega bien, Rafinha ya recuperado, la selección de Brasil tiene ¿Cómo se argumentos. llama? El chamito, el delantero este que es una vez. Está el del Manchester United. No, ay, uy, ¿cómo se me fue el nombre? Déjame buscarlo. Que una bestia. Ese jugador lo quiero yo. No, el del Chelsea. ¿Cómo se llama? João Pedro. João Pedro. El gol que hizo la semana pasada. Un fenómeno. João Pedro que llegó al Chelsea, bueno, ya en el Mundial de Clubes la rompió, que llegó a mitad del Mundial de Clubes, que lo compró el Chelsea. Entonces tiene Gabriel, que es el central del Arsenal, que va a jugar la final de la Champions con Marquinhos. A ver, Brasil tiene grandes jugadores. Alisson Becker, su arquero. Si logra dar con la tecla de la armonía ideal para jugar el Mundial, si logra dar con esa tecla, Ancelotti, ojo con Brasil. Ojo, no lo descartemos, por Dios. Yo de los suramericanos tengo mi ficha puesta, yo coincido en los tres que tú decías, pero yo tengo mi ficha puesta en Colombia. Sí, yo tengo mi ficha puesta en Colombia y además, como lo decía al principio, a diferencia de ustedes que siguen el fútbol de una manera muy, 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 muy dura, me enamoré de Luis Díaz en esta Champions. Luis Díaz para mí. Me enamoré de ese jugador. Hoy en día, Luis Díaz para mí es el futbolista suramericano en mejor estado de forma. Luis Díaz. Y ahí está Julián Álvarez. Luis Díaz. Difiero de Julián.
¿Quién para ti, mejor estado de forma? No estoy hablando mejor jugador. Sí, pero Julián ha tenido muchos altibajos. Esta temporada sí, pero sin embargo igual, estoy de acuerdo, John, pero tú ves los números de Julián. Julián se convirtió en el primer jugador en la historia del Atlético de Madrid con 10 o más goles en una edición de Champions. Sin haber tenido una gran temporada como todo el Atlético de Madrid en España, en la Liga. Pero 25 puntos abajo, una locura. Muy duro, es muy un duro. escándalo. Ahora llega a final de la Copa y llega a semifinal de la Champions y se queda un gol de ganarle un Arsenal. Exacto. Que lo triplica, lo duplica en presupuesto el Arsenal. A mí me encanta Julián. Julián me parece un jugador maravilloso, un jugador súper completo. Una definición increíble. Y el estado de forma de Luis Díaz es maravilloso. Después están los mejores. Messi todavía con 39 años que va a cumplir, sigue siendo Messi. Pero ya lo de Messi, lo que hablábamos hace un ratito, tienen que dosificarlo, Messi tiene que entender, y estoy seguro que es así, porque ya lo hemos visto. Messi dosificó mucho los últimos 2 años con Inter Miami. Claro. Messi de repente te juega un partido sí, 2 no, dosifica, me duele hoy la uña, no juego, cuidándose para el Mundial, para estar bien con Argentina. Mira, lo último para terminar. Estrella nos va a decir cómo vamos a jugar charadas con unas preguntas aquí. Mira. Ok. Ajá, ¿cómo es, Estrella? Cuéntanos. Yo le voy a dar aquí, por ejemplo. Ajá, charada. Ya va, a ver. No, Ok. no, todavía no. Dale comenzar ahí, dale comenzar ahí. Aquí está. Dale, Pan. Sácata. Ajá, dale, sí. Otra vez, continuar. Y, ok. Acuérdate que sí, correcto, sí. Sí. Ok, voy. Pack. Ok, Vamos 3, a ver. 2, 1. Ok. Ok. Ajá. Tenemos que describirle Claro, Claro, para que yo tenga que adivinar. goleador histórico de mundiales. Goleador histórico. Sí, el que más goles tiene. 13 goles tiene. Jules Fontaine. No. No, pero no en un mundial. En total, entre todos los mundiales que ha jugado. Mbappé. No. El goleador histórico. Histórico. Que estuvimos hablando de una selección a la que le ha costado encontrar un Lo hablamos recambio ahorita. luego de haber sido campeones del mundo. Alemania. Múnich, Múnich está. Goleador de esa Alemania. Papi, está goleador cerca. histórico. Cerca en inglés, cerca en inglés. Müller, Cerca en Müller. inglés. Tiene- Cerca en inglés. Tiene Escúchame. Tiene una ascendencia que no es alemana. Mira, por escucha cierto, esto. ese jugador. John, la pista. Cerca en inglés. Tú estás en Lucas Podolski. No. No es el goleador histórico. Duolingo no le funciona a este compadre. Goleador, te quedan 10 segundos. Goleador histórico de los mundiales. Tiene una ascendencia que no es alemana. Es polaca la ascendencia. Claro, pero es polaco. Podolski. ¿Cómo se dice cerca en inglés? Near. Close. Miroslav Klose. Close, vale. No seas malo. No seas malo. Es que... No lo tenía en el top of mind. No, vamos con Turi. Yo Vamos que con Turi. Podolski, Vamos güey. con Turi. Vamos con Turi. Miroslav Klose es el goleador histórico de Ajá, mundiales con vamos- 16. Vamos con sí. Turi, vamos con Turi, vamos con Turi. Jugar. Yo- Ajá, prepárate. Mira, A ver. yo no la, si yo la adivino. Ajá. Ok. Ok. Miércoles. ¿Esto qué? ¿Qué? Películas No. en las que han participado Ajá. jugadores de No, fútbol no, en la no. historia. Películas en las que han participado jugadores de fútbol de la historia. ¿En serio participó ahí? Ajá, la película es famosa, Ajá. pero no tenía ni idea. Pero pueden decir el nombre Es de la famoso. película. Sí. y tengo que Es- decir no, el no, jugador decir el que nombre ha de la película. participado. Es una de las grandes películas que veíamos cuando... Mira, Dile el nombre de la película. la pierna, el No, cruce no de lo puedo pierna, decir. el cruce de pierna, El cruce de pierna, que todo el mundo... el cruce de pierna. Papi, Que ella era como la estaban interrogando, Ajá. que cruzó las piernas. Ajá, claro. No, pero no tengo ni idea. Y un mamá. futbolista participó. Sí. Ese Ok. futbolista participó en esa película. Pásala. Pero es que paso. yo ni siquiera sé qué Pasa. futbolista es. Dale. Dale Pasa, para abajo. dale Así, pa' abajo. dale para abajo. ¿Así? Ajá. Ok. No. Pasó. No, esta es otra película. No, pero yo no tengo ni idea. Pero no, Mataron a Turi. Mira, te voy a decir la película. Buscando a Eric. Collymore Basic Instinto. La película era Instintos Básicos. Ajá. Y Collymore. No tengo ni idea. No, lo mataron a Tori. No, Y este mataron. No, yo aquí no. Esto Otra tiene que más. ser. No, ya No, mató el ya, tiempo, ya mató ok. el tiempo. No, pero te digo una cosa. ¿Cuál es mi? ¿Cómo es? ¿Cómo? Jugadores que han colaborado con marcas en la historia. Jugadores que han colaborado con marcas en la Sí. historia. Colócate el teléfono en la frente, continúa. Dale, Pack. Prepara, Ok, 3. 3, 2, Baja un pelo para que nos veamos en el 1. video. Ah, ok. Ajá, la gran marca que te gusta a ti. Adidas. Ajá, Ajá. ¿qué jugador colabora con Adidas? Fue campeón del mundo. Francés. Fue campeón del mundo. En Francia Usa 98. el mismo corte que tú. Usa el mismo corte que yo, Zidane. Ah, ok. ¿Zidane con qué marca? Con Adidas. Dale, fue para Exacto. arriba. No, era para arriba. Ah, Ya, no, está bien. Ok, voy. Ok, el ídolo de este señor. Ah, ¿quién es? sí, Cristiano Ronaldo. ¿Con qué marca? Ok. Nike. Ajá. Ok. Ok. Ajá. No, llevo dos, papá.
Te saltaste la anterior. Sí, la anterior. La anterior. Mira, ¿qué pasó? Coloca tu teléfono en la frente para Ahí, continuar. Ahí está. Ajá. Ok, mira. Dame. Viene de ser campeón del mundo ahora. Ok, Y con la misma marca Messi. que dijiste. Ajá, ¿y con qué marca? Messi es Pumorita. No. No. Adidas. Sí. Adidas. Dale, Ajá. para arriba. Aquí. Dale. Eso. Ok. El gran jugador de la 3. historia. Acabas de decir la marca ahora. Ok, Adidas. No, la que te habías equivocado. Listo, Puma. Ajá. Ajá. Y es brasileño, fue campeón de... Ay. Pelé. Pelé con Puma. Te voy a Bien, decir bien, nada. bien, ¿Quién bien. ganó, papá? ¿Quién? Bien. Háblame, yeah. Bueno, pero la tuya estaba... No, ahí. a ti te A tiraron mí me para la tiraron calle. para los Lo leones. tiraron a Te matar. tiraron para la Tiraron calle. a matar durísimo. Turi. Y Tiraron a matar yo, Turi demasiado feo, de verdad. Close. Pero, Te dije o todo. sea, la pista era buena. Campeón, La pista era buena. ascendencia polaca. Miroslav. Le dimos pista de Duolingo y no la agarró. Klose. Matador, killer. Sí, bueno, goleador histórico de los mundiales. Mira, Turi, de gracias verdad. por haber estado acá con nosotros, mi Qué hermano. grande, vale. Qué buena Qué conversa. maravilla. Qué buena conversa. Gracias, vale. Ojalá Qué coincidamos por sabroso. allá. Este es Sí. no, pero, ajá, ¿qué ciudades son? Kansas. Sí, No, pero va- a cuartos. Dallas. En cuartos vamos. Puedes comer barbecue. Sí, claro. Entonces, bueno, veremos. Uy, nos Y tiramos Nueva unos York. barbecues allá. Y en Nueva York, bueno, pero en Nueva York si vamos a dormir en la calle. Porque, bueno, que nos recoja la delegación de Televen. No cuesta mucho dormir en la calle allá, ¿no? Sí, exacto. Comunidad vas a encontrar. No, y las calles van a estar prendidas todo el Sí, tiempo. vale. Así que Sí, felices, sí. felices. Gente, obrigado, nos vemos. Vámonos, nos vemos. Gracias, muchachos. Falta La pasamos poco, súper. falta poco.